Hoy exploraremos la fascinante y enigmática leyenda de Semiramis, la mítica Virgen del Cielo de Babilonia. Hablar de esta figura resulta sumamente complejo, ya que a lo largo de la historia han surgido múltiples versiones sobre su vida y su culto. A menudo, la línea que separa el mito de la realidad se difumina, convirtiéndola en un personaje envuelto en misterio. Existe una vasta cantidad de fuentes que la mencionan, desde textos religiosos apócrifos hasta registros históricos de cronistas como el romano Aurelio Víctor o el griego Ctesias de Cénido, así como textos gnósticos y tratados esotéricos. Sin embargo, estos relatos no siempre concuerdan, lo que ha llevado a interminables debates sobre su verdadera identidad. Algunos historiadores han asociado a Semiramis con la reina Samurramat, una figura histórica que gobernó a Siria en calidad de regente tras la muerte de su esposo, el rey Shamshi-Adad-Fi, en el siglo IX a.C. Durante su mandato, esta reina consolidó su poder y protegió a su hijo, el futuro rey Adad-Nirari III. No obstante, numerosos estudiosos, incluyéndome entre ellos, consideran que ambas son figuras distintas. ¿Por qué razón? Principalmente por la enorme brecha temporal entre ambas. Según los registros más antiguos, Semiramis habría sido la esposa del mítico rey Nimrod, monarca que gobernó alrededor del 2200 a.C. En cambio, Samurramat ejerció su autoridad casi 500 años después, en el 800 a.C. La diferencia cronológica es abismal y hace que la idea de que sean la misma persona resulte poco probable. Sin embargo, es muy posible que Samurramat haya utilizado deliberadamente la leyenda de Semiramis para reforzar su legitimidad en el trono, aprovechando las similitudes entre su historia y el mito. Al declararse reencarnación de esta antigua deidad, pudo fortalecer su posición política y garantizar su dominio sobre Asiria. Ahora bien, más allá de la historia de una reina que pudo haber empleado el mito a su favor, ¿quién fue realmente Semiramis según la tradición más antigua? Para responder a esta pregunta, debemos sumergirnos en la mitología mesopotámica, en un relato que entrelaza elementos divinos, esotéricos y políticos, en una historia que ha moldeado creencias durante milenios. Los orígenes míticos de Semiramis. Un nacimiento divino y una infancia prodigiosa. La leyenda sitúa el nacimiento de Semiramis en la antigua Mesopotamia, dentro de la llanura de Sinar, entre los ríos Tigris y Éufrates. De acuerdo con la tradición, Semiramis fue el fruto de la unión entre un hombre mortal y la diosa Derketo, una divinidad siria que poseía una apariencia híbrida. Su parte superior era la de una mujer, pero de la cintura para abajo tenía forma de pez, similar a una sirena. Sin embargo, Derketo, abrumada por la culpa y el remordimiento, abandonó a su hija recién nacida en el desierto, dejándola a merced de su destino. No obstante, el bebé no pereció, pues una bandada de palomas la alimentó y protegió hasta que un pastor llamado Símaco la encontró y la adoptó como su propia hija. Fue él quien le otorgó el nombre de Semiramis, que en asirio significa paloma. Desde su infancia, Semiramis demostró ser extraordinaria. Su belleza era inigualable. Pero más allá de su aspecto, poseía una inteligencia y astucia superiores, cualidades que le permitirían alcanzar un destino singular en el futuro. El ascenso al trono y el dominio sobre Babilonia. Semiramis creció, y ya en su juventud se casó con Ones, un influyente funcionario del imperio asirio que gobernaba la ciudad de Nínive. Su matrimonio le permitió acceder a los círculos de poder, y su influencia sobre Ones
era tal que éste consultaba con ella en todas las decisiones de Estado. En ese tiempo, el gobernante supremo del imperio era Nimrod, nieto de Noé, según la Biblia, y mencionado en el Génesis como el primer gran rey, y un cazador poderoso en oposición a Jehová. Se dice que fue el primer monarca en portar una corona, instaurando un culto al fuego y promoviendo la idolatría en Babilonia. Las tradiciones judías lo describen como un soberano que se autoproclamó Dios, siendo rival de Abraham. En la obra árabe Kitab al-Magal, Libro de los Rollos, se menciona que Nimrod aseguraba que su corona había descendido del cielo y que poseía un poder divino. Durante una de sus campañas militares contra Bactria, Nimrod conoció a Semiramis y quedó cautivado por su astucia y carisma. Decidido a convertirla en su esposa, ofreció a Ones un trato, entregarle a su mujer a cambio de riquezas y poder. Sin embargo, Ones se rehusó. Enfurecido, Nimrod recurrió a la fuerza, amenazando con arrancarle los ojos y despojarlo de todos sus títulos si no cedía a Semiramis. Acorralado, Ones no tuvo más opción que aceptar, y así Semiramis se convirtió en la reina de Babilonia. Juntos, Nimrod y Semiramis iniciaron un período de esplendor sin precedentes en Babilonia. Nimrod se autoproclamó la reencarnación de Marduk, el dios supremo, y Semiramis adoptó la identidad de Ishtar, Inanna, diosa de la fertilidad y la guerra. Uno de sus legados más famosos fue la construcción de la legendaria Torre de Babel, un gigantesco zigurat de 7 niveles y más de 90 metros de altura, en cuya cúspide se erigió un templo dedicado a Marduk, la creación de un culto y la perpetuación del mito. Tras la muerte de Nimrod, Semiramis enfrentó un dilema. Si el pueblo creía que su esposo era un dios, ¿cómo justificar su desaparición? Para evitar que su autoridad se debilitara, proclamó que Nimrod no había muerto, sino que había ascendido al sol, convirtiéndose en Baal Samán, el Señor de los cielos. Así ella asumió el título de Baalti, que significa mi señora, derivando siglos más tarde en la palabra latina Madonna. Para consolidar su culto, los sacerdotes impusieron rituales de confesión, permitiendo que la reina conociera los secretos de su pueblo y fortaleciera su control. También se instauraron sacrificios infantiles, en los que los recién nacidos eran arrojados al fuego en honor a Baal. Semiramis afirmó haber concebido un hijo divino, Tamuz, engendrado por un rayo de sol. Su nacimiento, fijado el 25 de diciembre, se convirtió en el Día del Sol Invicto, festividad que siglos más tarde influiría en la Navidad cristiana. Tamuz murió atacado por un jabalí, y Semiramis lloró durante 40 días, dando origen a la Cuaresma. Al final de este período, su hijo resucitó. El mito de Semiramis influenció religiones posteriores, dando lugar a figuras como Isis en Egipto, Afrodita en Grecia, Astarte en Fenicia y la Virgen María en el cristianismo. La historia de Semiramis es el testimonio de cómo un mito babilónico trascendió el tiempo, dejando una huella indeleble en la espiritualidad humana. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima entrega. No olviden suscribirse para más contenido.